Buenos días otra vez a todos y a todas. Como estamos entre abogados, difícilmente tengo que pedir disculpas por haber tenido que ausentarme porque un cliente me ha requerido. Yo creo que esto en pocos otros sitios se puede entender mejor que entre nosotros. Así que en cualquier caso mis disculpas por la culpa de los clientes, como siempre. Pero lo que pretendo es dirigirme a vosotros sin extenderme más de lo que sea necesario para hablar de una novedad en el ámbito regulatorio europeo, una novedad que está en desarrollo y que afecta plenamente a la cuestión que nos ocupa, y es la llamada nueva política europea sobre inmigración. El punto de vista que voy a adoptar es el punto de vista, insisto, novedoso, que es el punto de vista de la New European Policy on Immigration, por usar el término inglés, es la naciente política común sobre inmigración. A estos efectos debemos distinguir en la situación que había en la Unión Europea antes y después del Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam, que es hasta el año 97, cada país europeo desarrollaba sus políticas de inmigración de forma absolutamente autónoma. A partir del 97 estamos intentando, aunque los últimos sucesos del norte de África y la gestión de la crisis está demostrando que no siempre lo hacemos adecuadamente, que no lo estamos haciendo adecuadamente, que no hablamos con una única voz, pero después del Tratado de Ámsterdam se ha intentado generar esta política común a la que me quiero referir en cuanto a sus aspectos fundamentales, a sus pilares fundamentales. Fue en el Consejo Europeo de Tampere, en Finlandia, en octubre de 1999, cuando se empezaron a establecer los elementos de una posible política común europea de inmigración. Entre ellos, por referirme a uno por todos ustedes conocidos, por todos vosotros conocidos, es el llamado Acuerdo de Schengen, que permite una libre circulación dentro de los países que se incorporaron al mismo. Este acuerdo de Tampere fue confirmado en 2004 en el llamado Programa de la Haya y últimamente estamos con el denominado Programa de Estocolmo. ¿Cuáles son los principios de la Agenda de Tampere que se están intentando desarrollar desde entonces? En primer lugar, y de forma muy característica para lo que supone el proyecto europeo, y digo muy característica como un eufemismo, supongo que desde un punto de vista crítico, no sé si se podría llamar a veces, usando un término grueso, hipócrita, desde luego ha dado lugar a muy severas críticas sobre la política europea de inmigración y sobre cuáles sus verdaderos planteamientos, hasta el punto de que me referiré a ustedes que desde Latinoamérica la directiva de retorno, la directiva de repatriación, se ha calificado de directiva de la vergüenza. Este pórtico un poco grueso, un poco difícil, tiene que ver con el equilibrio que la Unión Europea intenta buscar entre lo humanitario y lo económico, entre la inmigración basada en las necesidades económicas de los dos países, del país de origen como del país de recepción, y las políticas humanitarias a las que se refería esta mañana nuestro decano, ausentes en algunos textos importantes de teoría de la justicia del siglo XX, se ha referido a John Rawls, en la que efectivamente se habla poco de derechos humanos y de justicia en cuanto a las necesidades de cada inmigrante concreto, más allá de las necesidades económicas. Pero este equilibrio es muy difícil y está en el eje de todos los problemas que tiene la Unión Europea al respecto. También el trato correcto a los nacionales de los terceros países una vez que estén en las sociedades en las que se van a integrar, y el partnership y los acuerdos con los países de origen para no crear un daño a los países de los que proceden los inmigrantes, sobre todo y fundamentalmente en relación con lo que se ha llamado el término, la traducción al castellano no sé cuál sería, el brain drain, la pérdida de cerebros, la pérdida de personal cualificado a los que se les ha formado en sus países de origen y que luego reciben otros países con grave daño al desarrollo de ellos. ¿Cuáles son los 4 puntos en los que se debe basar esta política europea de inmigración? Son el desarrollo económico y demográfico de la Unión.
hay países con más y con menos capacidad de recibir inmigrantes, tanto por el volumen ya de sus poblaciones como por su situación económica. La capacidad de cada Estado miembro con sus vínculos históricos y culturales. A mí esto me parece muy relevante en el ámbito que estamos aquí de abogados del Mediterráneo, porque a mí me parece claro que los vínculos económicos y históricos y culturales de la región del Mediterráneo condicionan la política y modalizan la posibilidad de que esa inmigración sea, yo quiero pensar, más fluida que con otros ámbitos de Europa, donde a lo mejor pues, las distancias culturales hacen más difícil esa inmigración. Por lo tanto, iniciativas como la nuestra, que intentan reforzar esos vínculos, contribuyen, más allá de los buenos deseos, a configurar políticas concretas de inmigración conforme con los principios de la Unión Europea. La situación de los países de origen, el brain drain al que me refería antes, la pérdida de personal cualificado de los países de origen, buscando mecanismos que permitan la vuelta de ese personal cualificado a sus países, quizá después de haber tenido una experiencia que pueda enriquecer al país que temporalmente perdió a ese personal cualificado, generalmente ingenieros, médicos, personal de cualificación técnica, arquitectos, y la necesidad de desarrollar políticas específicas de integración. Esto es nada más y nada menos que el enorme, difícil, quizá inabarcable problema de la multiculturalidad. Cómo se integra una persona de una cultura diferente en otro país. La Unión Europea responde por ahora a esta pregunta diciendo: aprendiendo el idioma y consiguiendo un trabajo. Bueno, si no hablamos un idioma común, es difícil que nos podamos comunicar y que la integración se produzca, y cuando alguien se integra en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, se presta un servicio, pues esa integración ya de facto es real y de ahí saldrá lo demás, y no entra en masa. Bueno, había muchas cuestiones de una enorme complejidad y es uno de los grandes cuestiones de debate sobre teoría política, jurídica, teoría de la justicia, es un tema de gran complejidad. Bien, desde 1999 al 2004 y en adelante, las normativas, las implementaciones específicas de normativa al respecto se refieren a la inmigración legal, a la integración, a la inmigración calificada de ilegal o administrativamente ilegal y a las relaciones con terceros países. En cuanto a la inmigración legal, las normativas más relevantes son una directiva del Consejo del año 2003 sobre la reunificación familiar. Es el derecho a que cuando un inmigrante legal está en el país de forma administrativamente regular pueda traer a su familia. En sentido muy amplio, ha habido incluso hasta la contradicción. En Europa, como tal vez sepan ustedes, la poligamia no es legal, mientras que en países árabes sí que se pueden tener diversas esposas, con lo cual, ¿cómo conciliábamos esa realidad jurídico-cultural diferente? Bueno, pues la resolución de la Unión Europea ha declarado el derecho a traer a las distintas esposas. Es decir, ahí ha habido una cierta flexibilidad que es muy expresiva de esa voluntad de buscar soluciones respetuosas con los distintos sistemas jurídicos y culturales. Luego está la directiva del Consejo del año 2003 sobre el estatus de residente legal de largo plazo. Se considera que un residente, una vez que lleva 5 años legalmente en Europa, adquiere unos derechos que por debajo de 5 años no se conceden. Se llama la residencia cívica. Hay una directiva para estudiantes del año 2004 sobre las condiciones de admisión de nacionales de terceros países para los propósitos de los estudios, y otra para los investigadores, una directiva del año 2005. Esa es la normativa legal de la que disponemos más relevante ahora mismo para la inmigración legal: reunificación familiar, residencias de largo plazo, estudiantes e investigadores. En cuanto a la integración, lo que hay es más documentos de estudio, documentos de investigación, propuestas, agendas. No hay ninguna directiva que diga cómo se integra una persona de una cultura diferente. Quizá es uno de los objetivos en los que este foro podría aportar ideas. Yo
yo creo que es uno de los más cualificados para reflexionar sobre qué significa integración desde el punto de vista alemán. Como les he dicho antes, las propuestas se limitan fundamentalmente a insistir en la necesidad de aprender el idioma y de conseguir un trabajo. En cuanto a la inmigración ilegal, Europa ha endurecido de forma notable los mecanismos de expulsión, y no solo de expulsión, sino de detención de ingresos en centros de detención, en los supuestos de que la inmigración se produzca sin permisos administrativos adecuados. Me referiré ahora después muy brevemente a la directiva de retorno, a la directiva de repatriación. Por lo que se refiere a relaciones con terceros países, se han alcanzado acuerdos con un número de países específicos, por ejemplo, países o sitios como Hong Kong, con Macao, con Sri Lanka, con Albania, y hay negociaciones con otros que se están llevando a cabo. También hay un reglamento para ayudar a terceros países en relación con los problemas que les genera la emigración desde el punto de vista de ellos, inmigración de ellos. Hay que indicar que las políticas de inmigración de la Unión Europea no afectan a Dinamarca y que el Reino Unido e Irlanda deciden caso a caso si las aplican o las dejan de aplicar. Si están ustedes interesados en disponer de información específica sobre los datos en cuanto a la inmigración en Europa, les sugiero que se dirijan a la European Migration Network. Es una red de migración europea con una página web que se instituyó por una decisión del Consejo del año 2008 y que da datos objetivos, verificados y actualizados sobre inmigración en la Unión Europea. La Unión Europea se le puede criticar o no criticar por distintas cuestiones, pero lo cierto es que la información que da en Internet sobre sus normativas y sobre sus datos es extraordinariamente eficaz y fácil de encontrar. Entonces, si ustedes quieren, pero les voy a dar algunos datos muy básicos sobre de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 27 países miembros de la Unión, 726 millones de ciudadanos, de los cuales hay unos 31 millones de extranjeros, entendiendo por extranjeros también los miembros de la Unión Europea, pero que sean de